Hola, les voy a enseñar, aquí atrás tengo mi set, de muchas telas que me llegaron. Bueno, no me llegaron, yo las compré y las recogí en Nueva York. De muchas telas para hacer muchos bras increíbles. Se las quiero enseñar a detalle, que vean cuáles estiran, cómo es más o menos la textura y un poco contarles qué voy a hacer con esas que están increíbles. Casi todas son algo que yo nunca he visto en México y que además están increíbles. Entonces, ojalá les sirva para que puedan también pedir por internet y disfrutar. Esta es mi orden total de Tailor Made Shop. Todo lo que compré lo voy a abrir aquí y ahora. Entonces, este lo compré. Es un Black Bra Foam. Este lo compré para hacer copas. O sea, todas las copas de bras, los usuales, los que ya vienen como preformados, es un hulecito que ya tiene la forma. Pero aquí, por ejemplo, yo puedo hacer igual que la forma de una copa con tela, o sea, las piezas que con las curvas hacen el volumen. Puedo hacer esto para tener un bra que sea más protector, que no tenga solo la tela. No me gusta decir protector, pero pues que sea más grueso. Negro, porque yo ya tengo uno color beige que compré en otra tienda. Entonces compré este negro para tener más opciones y si voy a hacer bras oscuros, no tenerle que poner además como un forro. Ejemplo, si solo tuviera esta y quisiera hacer un bra con esta otra tela, tendría que además ponerle un forro o algo para que no se vea literal el negro. Entonces, para los que son oscuros, como este, por ejemplo, compré este negro. Este no tiene estiramiento en una dirección y en otra tiene un poquito. Y no se deforma, se recupera bastante bien. Y tiene este grosor. 1/8 de pulgada, lo grueso. También compré este tricot sin stretch en azul marino. Este tricot de non-stretch es perfecto para hacer forros de bras en las copas y en la banda o frame, que es donde descansan las copas. Entonces, este, por ejemplo, no tiene stretch en ninguna dirección. Tiene un tacto suave. Este yo la verdad no lo conocía. O sea, en todo lo que yo había estudiado en México para hacer brasieres y lencería, nunca me habían explicado esto. Yo ya he explicado en otras instancias que los bras que tienen varilla no tienen que llevar tela con stretch. Si lo haces con stretch, tienes a fuerza que ponerle un estabilizador como este ejemplo de una muestra que tengo para un chon que estira mucho. Si yo quisiera hacer un bra de varillas con esta tela, le tengo que poner un estabilizador porque que estire nada más va a hacer que el bra con varillas se deforme. Estos son ideales para bralets, que necesitas que todo estire porque como te lo vas a poner por arriba y son muchísimo más ligeros en cuanto a estructura, sí se necesita más estiramiento para el encaje, pero entonces en este caso como estabilizador. Pedí también este Pico Elastic que está súper suave. Yo recomiendo siempre guardar los elásticos no así, porque así tienen, aunque sea tantito, o sea, los estamos jalando tantito para como cerrarlos. Entonces yo recomiendo siempre guardarlos más sueltitos para que no se deformen y no pierdan nada de su estiramiento. Aquí, por ejemplo, ya se comenzaba a deformar por estar justo como anudado. Entonces, este es de 3/8. Perdón, 3/4. Y si lo contemplan, o sea, los 3/4 van de orilla sin escarola hacia la escarola. Hay muchas veces que lo cuentan hasta antes de la escarola, o sea, digamos, sí, aquí. Pero este sí lo incluye. Entonces, 3/4. Pedí este pico, bueno, o elástico escarola para poderlo usar como tirante, pero también para usarlo como normal, elástico escarola en tallas más grandes. Cuando el elástico es más grande, digamos para una persona que tiene 40E de talla,
el elástico más ancho le va a dar muchísimo más soporte, que una persona con tanto volumen es justamente lo que necesita, más soporte. Por ejemplo, en este bralette, este elástico escarola, que es de 3 octavos, sin contar el detalle de la escarola, sí agarra perfecto una talla M, talla grande, a lo mejor 36C, pero ya un 40E necesita muchísimo más soporte, entonces aquí es donde podría, no en la copa, porque es mucho, pero probablemente en la espalda, yo creo que sería ideal para agarrar más soporte. ¿Qué tal este bralette? Este es muy lindo. Entonces pedí ese, tiene doble función, entonces puede ser tirante, pero yo lo voy a usar como Picot Elastic normal. Y lo mismo para el blanco. Y obviamente tienen un lado suave, que es el que va a tocar nuestra piel. Y el otro más, pues tampoco es que no es que no sea suave, pero es como que este es afelpado, el que va contra la piel. Y el otro es más liso. Sí. Este me encantó. Todas los Power Mesh que yo he visto, estira de una dirección y de la otra, pero sí me cuesta trabajo, o sea, justo esto es lo que uno quiere del Power Mesh, a diferencia del mesh normal. Ejemplo, aquí tengo un mesh de leopardo, este es mesh normal, y vean cuánto estira, o sea, con qué facilidad. Contrario al Power Mesh, este es otro que tengo color beige. Además de que no jala tanto, yo sí tengo que poner bastante fuerza. Y justo que no estire tanto, pero que sí estire es lo que nos da. Por ejemplo, esto es perfecto para las bandas traseras de hombro, que dé soporte. Claro que quieres que estire porque como es tan pegado, tu cuerpo se mueve y tú quieres tener ese movimiento, pero necesitas que sea suficientemente difícil jalarlo como para que tan solo tu cuerpo lo estire lo suficiente para que tú te puedas mover, pero siga dando mucha fuerza y soporte. Este Power Mesh, el único que yo he conseguido en México es el beige que les acabo de enseñar y negro. Había de muchísimos colores más. Se siente súper suave, bastante más que el beige que yo he conseguido aquí. O sea, estira lo suficiente para hacer un súper buen Power Mesh, pero es muchísimo más fácil de doblar. Vean el otro. Y se queda la forma. O sea, esto está muchísimo más como acartonado. Y este está súper suave, vean. O sea, como que no se queda con la forma. Y este un poco sí. Entonces, excelente compra. Encaje de leopardo. Esto es un tul bordado. Y es encaje sin stretch. Estoy enamorada de esta tela, está súper bonita. Con su picot o escarola. Este se llama Galloon Lace, a veces también así lo pueden encontrar. Me encanta. Y este mide 9 pulgadas de ancho. Vamos a confirmar. Sí, justo 9 y sí incluye el tope más alto de las escarolas en ambos lados. Ah, este me encantó, este lila. De los arcos. Este también es tul bordado y sin stretch. Solo que este mide 8,75 pulgadas. Luego el Hot Pink Multifloral. Y deberían de ser 2 yardas, ajá. Es para poderlos espejear bien. Si yo hubiera pedido 2 yardas continuas, hubiera tenido todas las flores ligeramente, estas ven como hacia la derecha y estas hacia la izquierda. Si hubiera pedido 2 yardas continuas, todas hubieran visto en la misma dirección. Entonces digamos que si tengo una copa y acá otra, las dos copas hubieran visto hacia la derecha. Como aquí pedí 2, tengo la oportunidad de o que las copas se espejen al centro o hacia afuera si los pongo así. El Brad Tool es similar al Tricot, así que vamos a compararlos.
El tricot es mucho más suave que el bra tulle, que definitivamente esto sí lo querría tener contra mi cuerpo, porque este sí está mucho más áspero y rasposito. Y si se fijan, está muchísimo más abierto los hoyitos de este tulle, del bra tulle, que del non-stretch tricot. Este lo pedí en color mango. Esto también sería más bien como la capa exterior. Luego les hago una comparación de diferentes marcas de bra tulle. Plush Wide Elastic. Esto es ideal para bralets, por ejemplo, hacer bandas inferiores o también para hacer cinturas o caderas de undies. En cintura o cadera que tengo más pancita, siento que no me sentiría cómoda, pero en bra siento que está perfecto y está ultra suave. Y los colores me encantaron. Este creo que es blush. Ajá, y este es lilac. Y es de 1 pulgada 3 octavos o 35 milímetros el ancho. Y el blush, que es como un duraznito. Me encantó este. Lo que quise es también pedir como suficiente variedad de grosores para probar cosas nuevas. O sea, yo esto así tan suavecito de colores tan lindos en México no he encontrado. O sea, de Wide Plush Elastic no he encontrado. Entonces quise probar con este. También el Pico Elastic, el elástico escarola que enseñé anteriormente, blanco o negro. Tampoco he encontrado tan suave o con tanta frecuencia más ancho. El típico que venden en México es el de 3 octavos de pulgada. Y pues no siempre se necesita ese. Y por último, pedí este kit para hacer un bra especial que se llama Black Beauty. Yo ese patrón lo compré. Viene en rangos de 2 tallas, digamos el chico y el grande. Yo al principio de hace un tiempo me medí y que me quedaba perfecto el chico. Luego subí de peso y ahora ya no me queda ese rango y debería de ser grande. No he comprado el grande. Yo creo que de la base chica que tengo voy a lograr graduar las tallas a que quede en mi cuerpo actual. Pero veremos. Pero bueno, este kit es especial para ese bra que se llama Black Beauty de Emerald Earring. Y yo lo compré con la vista A. Esta tela se llama Floral Garden. Es también un tul, un encaje de tul bordado. Vamos primero con este. Hermosa, hermosa tela. Tiene un poquito de estiramiento mecánico, pero no es porque tenga stretch. Tirante satinado de un lado, este es el lado opaco y este es el lado satinado, que mide media pulgada. Fold over elastic, que también yo aquí digo, y es elástico, vean lo que les digo de que se deforma. Por eso hay que guardarlos abiertitos. Este es de 3/4, preciso. También tiene un lado satinado, que no me gusta absolutamente nada, el acabado satinado. Y tiene un lado opaco, yo creo que yo lo usaría del lado opaco. Elástico escarola, Pico Elastic de media pulgada. Es igual a estos blancos que vimos anteriormente, solamente que en lugar de medir 3 octavos de pulgada, mide media pulgada contando la escarola, o sea, el detalle del pico. Ivory Channeling, también bastante suave. No estira nada, como pueden ver, a diferencia de todos estos. También tiene un lado satinado, que es justo el que va cosido hacia la prenda. Y tiene un lado afelpado, que es lo que va tocando nuestro cuerpo. White Cotton Twill Tape, que es este, para cubrir por adentro las costuras del foam, como el negro que les enseñé al principio. Ese foam para hacer una copa no solo de tela, sino más formada. Este se usa para adentro. Y este hook and eye de 2 alturas, de 2 filas, para amarrarlo por atrás. Está súper bonito, que también es dorado, como todas las habilitaciones. Non-Stretch Stabilizer Tricot, que es como el negro, es mucho más suave. E igual está más cerraditos los agujeros, así como el azul marino que les enseñé. Este es para hacer
los forros por adentro, que es lo que va en contacto directo con nuestra piel, para que se vea algo así, el bra. Y uff, está increíble este Power Mesh. Este es Power Mesh, también creo que le ponen beige o blush. Igual que el mango, no saben la delicia de suavidad que es esto. O sea, ridículamente superior al que yo consigo en México. Y, o sea, es que la suavidad es... La diferencia es abismal. Vean, ahí se quedan las marcas y aquí en realidad no, de lo suave que es. Uf, estoy emocionada. Y nerviosa, quiero que me quede súper bien. Listo, entonces esas fueron todas las telas. Cumplimos ya toda la lista que compré en Tailor Made Shop. Voy a dejar la info aquí abajito. Y listo, si tienen duda, escríbanme para que platiquemos y además les pueda ayudar a entender un poco más la diferencia de todos los materiales que necesita un bra. En cuanto a elásticos, por ejemplo, si quisieran poner pico o elástico en lugar de tirante, vean la diferencia, vean cómo estira y vean cómo estira, la diferencia, o sea, esos detalles son los que hacen la diferencia en un bra que ajusta bien. Y lo que más me gusta es que todo tiene el mismo tono. También cuando no se compran kits, pues obviamente hay que estar cazando. A lo mejor no consigues todo en el mismo tono de lila, pero si tienes un encaje como este tipo, pues pones el tirante que sí conseguiste en amarillo, el pico o elástico en rosa. Puedes hacer combinaciones, no se desmotiven que no tienen todo del mismo color, ya no se puede, no. Pero siento que esto es un lindo detalle de los kits, que todo tiene el mismo tono. Listo, pues escríbanme si tienen preguntas y espero les haya gustado ver toda esta maravilla de materiales.